Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con la energía a tope porque hoy tenemos un tema, que va a dar muchísimo de qué hablar. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir de lleno en el vibrante, a veces enloquecido, y siempre fascinante mundo del espectáculo turco. Y no solo eso, sino que nos centraremos en la vida amorosa de uno de los actores más queridos, más codiciados y, por qué no decirlo, más guapos del momento, del increíble Mert Ramazan Demir. Y la noticia es, bueno, el título ya lo dice, ¿verdad? Mert Ramazan Demir confirma su amor. Pero la frase clave, la que lo cambia todo, es esa: ella es mía, el anillo no cuenta. Impactante. ¿Verdad que sí? Así que agárrense fuerte porque vamos a desglosar absolutamente todo, lo que sabemos, lo que se ha rumoreado, las especulaciones, las confirmaciones, los entretelones y, por supuesto, mi opinión sobre todo este embrollo que ha sacudido las redes y los medios turcos. Ya saben, aquí en el canal nos gusta analizar a fondo, desmenuzar cada detalle, entender la historia completa. Así que prepárense para un buen rato, lleno de análisis, de chismes y de mi humilde, pero siempre sincera, opinión. Y como siempre les digo, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Ya somos una gran familia, una comunidad de amantes de las series turcas, y cada vez somos más. Me encanta tenerlos aquí, me encanta leer sus comentarios, y me emociona saber que compartimos esta pasión por el mundo del entretenimiento turco. Así que un abrazo gigante a todos los que ya son parte de esta comunidad, y un saludo especial a los que se unen hoy. Bueno, empecemos por el principio, para quienes aún no estén tan familiarizados con el universo turco. ¿Quién es Mert Ramazan Demir? Si no lo conocen, se están perdiendo mucho. Mert es un actor turco súper talentoso con una presencia magnética y una mirada que derrite corazones, que saltó a la fama, y con razón, gracias a su papel protagónico en la serie Golden Boy, también conocida como Yalan. Si no la han visto, ¿qué están esperando? Corran a verla. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno de masas, y Mert, con su carisma, su talento innato y su belleza indiscutible, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su personaje, Ferit Koran, es un joven de familia adinerada, complejo con sus defectos, sus errores, sus contradicciones, pero también con su encanto y su vulnerabilidad. Mert interpreta a Ferit de manera magistral, con una profundidad y una sutileza que lo hacen aún más atractivo para el público. Es un actorazo de esos que te atrapan desde la primera escena y te hacen sentir todas las emociones del personaje. Es una verdadera joya de la actuación. Pero como suele suceder con la fama, el éxito y el reconocimiento, inevitablemente vienen los rumores, las especulaciones y, por supuesto, el interés desmedido en su vida personal. Y aquí es donde entra en juego el tema que nos convoca hoy, la vida amorosa de Mert. Desde que Yalan se convirtió en un fenómeno global, los fans no han parado de preguntarse, ¿quién es la afortunada que ocupa el corazón de Mert? ¿Quién es la mujer que comparte su vida, sus sueños, sus momentos más íntimos? Y como era de esperarse, los rumores comenzaron a circular, a propagarse como la pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hubo especulaciones y muy fuertes sobre una posible relación con su coprotagonista, Afra Sarıoğlu. Y es que la química entre ellos en la serie era, y es, innegable. La conexión, la complicidad, la manera en que se miraban, la intensidad de sus escenas románticas, todo eso alimentó la fantasía de los fans, que soñaban con que esa magia también existiera fuera de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de fotos editadas, de teorías sobre una posible relación amorosa entre Mert y Afra. Muchos creían, y esperaban, que su amor traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Era el sueño de muchos, el cuento de hadas que todos querían ver materializado. Pero como la vida es impredecible y los romances en el mundo del espectáculo, a veces, son mucho más complejos de lo que parecen, el gran giro, el momento cumbre del drama, llegó con una noticia inesperada. Las redes sociales y los medios turcos se encendieron con la noticia de que Mert había sido visto con una mujer que, es sorpresa, no era Afra. Y aquí es donde la historia se pone interesante. ¿Quién era esta misteriosa mujer? ¿Quién era la que había logrado cautivar el corazón de Mert? ¿Quién era la que había logrado que el actor, uno de los más cotizados y atractivos del momento, se mostrara en público con ella?
Y aquí es donde les tengo que hacer una pequeña pausa para crear un poco de suspenso. Porque como buenos amantes del chisme sabemos que el contexto es fundamental para entender la historia completa. Antes de revelar la identidad de la mujer, hablemos un poco de todo lo que rodeó a los rumores. ¿Recuerdan a los paparazzi? Esos fotógrafos incansables, siempre al acecho, listos para capturar el momento, la imagen que revelará la verdad, la imagen que venderá miles de revistas y generará millones de clics. Pues bien, los paparazzi turcos, famosos por su persistencia y su habilidad para encontrar a las celebridades en los lugares más inesperados, comenzaron a publicar fotos de Mert con esta mujer en diferentes situaciones. Cenas románticas en restaurantes elegantes, paseos por las calles de Estambul, salidas casuales, de todo. Las fotos, como era de esperarse, comenzaron a circular por las redes sociales, y cada una de ellas era analizada al detalle. La ropa, los gestos, las miradas, la distancia, cada elemento se convertía en objeto de especulación. Los fans, los medios, los expertos en farándula, todos intentando descifrar si esas imágenes confirmaban una relación, si eran simples salidas de amigos, o si había algo más. Y aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes, porque por fin, se reveló la identidad de la mujer en cuestión. Y la respuesta fue: Bekir Aksoy. La mujer en cuestión es Bekir Aksoy, la productora de Yalan. ¿Qué significa esto? A ver, pongámonos en contexto. El mundo del espectáculo y especialmente el de las series turcas siempre genera estas dinámicas. Es un ambiente en el que las relaciones laborales, las amistades, los amores y los desamores se entrecruzan constantemente. El trabajo, la presión, las largas jornadas de rodaje, la convivencia diaria, pueden generar vínculos muy fuertes y también, ¿por qué no?, relaciones amorosas. Y claro, cuando se trata de una serie tan exitosa como Yalan, y de un actor tan popular como Mert Ramazan-Demir, la noticia de una posible relación con la productora, con la persona que está detrás de todo, que es una de las responsables del éxito de la serie, generó una explosión mediática. La gente empezó a pensar, a especular, a fantasear. Las preguntas comenzaron a surgir: ¿será amor verdadero? ¿Es una estrategia de marketing? ¿Qué pensará Afra? Y como era de esperarse, los rumores sobre una relación entre Mert y Bekir se intensificaron. Los medios turcos, con sus noticias, sus comentarios, sus fuentes anónimas, sus supuestas exclusivas, alimentaron la llama. Los titulares se multiplicaron, las portadas de las revistas se llenaron con fotos de Mert y Bekir juntos, y los programas de televisión dedicados al corazón se llenaron de debates y análisis sobre la pareja. Empezaron a hablar de citas secretas, de gestos románticos, de una relación que se mantenía en secreto, en la sombra, lejos de los focos. Se hablaba de salidas discretas, de mensajes de amor en las redes sociales, de miradas cómplices. Y por supuesto, las redes sociales se volvieron locas. Fans de Mert, fans de la serie, fans de Afra, todos comentando, opinando, analizando cada foto, cada gesto, cada palabra. Las teorías abundaban: ¿será un romance prohibido? ¿Se confirmará pronto? ¿Será algo serio? ¿Qué pensará Afra? ¿Cómo reaccionará el público? El drama estaba servido. Y entonces llegó el momento crucial. El momento que podía cambiarlo todo. El momento que podía confirmar o desmentir los rumores. El momento que podía revelar la verdad sobre la relación entre Mert y Bekir. Y ese momento llegó con el anillo. Ah, el famoso anillo. Este es el punto clave de toda la historia. En un momento dado, Mert fue visto usando un anillo en el dedo anular de su mano izquierda. Y claro, la gente enloqueció. Un anillo. En el dedo anular. Un compromiso. Una boda secreta. ¿Un anuncio inminente? Las especulaciones se dispararon. Los medios turcos, siempre ávidos de primicias y de noticias jugosas, no tardaron en señalar que este podría ser un anillo de compromiso, y que una posible boda con la productora Bekir Aksoy estaba por venir. La noticia corrió como la pólvora. Y esto, por supuesto, causó aún más revuelo. ¿Por qué? Porque en el mundo de las novelas turcas y de sus estrellas, los fans tienden a idealizar la realidad y a querer que sus parejas favoritas en la pantalla también lo sean en la vida real. La idea de un compromiso, de una boda, de un final feliz para Mert y Bekir, era algo que muchos fans de la serie y del actor estaban esperando. Pero, aquí viene la bomba.
La confirmación que todos esperábamos. El título lo dice, ¿verdad? Mert Ramazan Demir, en un momento dado, ante la insistencia de la prensa, de los medios, de sus fans, decidió hablar. Y en una entrevista, Mert fue preguntado directamente sobre su relación con Bekir Aksoy. Y para sorpresa de todos, respondió con una claridad y una contundencia que despejó cualquier duda. No se anduvo por las ramas, no dio rodeos, no intentó evadir la pregunta. Respondió con la sinceridad que lo caracteriza y con la madurez que ha demostrado a lo largo de su carrera. Dijo algo así como: sí, Bekir es la persona con la que estoy. Ella es mía. El anillo no cuenta. ¡Boom! Directo al corazón. Confirmación oficial. Mert Ramazan Demir confirma su amor por Bekir Aksoy. Y lo más importante, deja claro que el anillo no tiene nada que ver con un compromiso. Es decir, que no está comprometido con nadie. Quizás el anillo es simplemente un accesorio de moda, algo que le gusta usar, algo que simplemente forma parte de su estilo personal, o quizás tiene otro significado, que solo él conoce. Pero lo que queda claro es que no es un símbolo de compromiso, no es un anuncio de boda inminente. Y aquí es donde me detengo para dar mi opinión, para reflexionar sobre lo que significa esta confirmación. Primero y lo más importante, felicidades a Mert y a Bekir. Me alegra mucho ver que Mert ha encontrado el amor, que está feliz, y que ha decidido compartir su vida con una persona especial. Y por supuesto creo que es fundamental respetar su privacidad y su decisión de mantener su relación fuera de los focos mediáticos. Es su vida, es su decisión, y tenemos que respetarla. Pero por otro lado, es inevitable sentir un poco de decepción, ¿verdad? Especialmente si eres de los que soñaban con una relación entre Mert y Afra. Especialmente si, como yo, eres de los que se dejaron llevar por la magia de la serie, por la química innegable entre los protagonistas, por la fantasía de un amor que traspasa la pantalla. Pero bueno, la vida no es una telenovela, y aunque nos encanta soñar y fantasear, a veces las cosas no son como queremos. Es comprensible que los fans reaccionen con diversas emociones. Muchos estaban ilusionados con la idea de que Mert y Afra, debido a la gran química que mostraban en la pantalla, estuvieran juntos. Muchos estaban esperando que su amor fuera más allá de la ficción. Y es normal que la confirmación de otra relación, de otra persona en la vida de Mert, despierte sentimientos encontrados. Pero creo que es importante como fans, como seguidores, respetar la decisión de Mert y Bekir, y desearles lo mejor. Desearles felicidad, amor y que su relación sea duradera. Ahora, volviendo al tema del anillo, ¿qué significa? ¿Por qué lo usa? ¿Es simplemente un accesorio de moda? ¿O hay algo más detrás? La verdad es que no lo sabemos. Quizás Mert decida revelar la verdad en el futuro, quizás en alguna entrevista, en algún momento de su vida, decida contar la historia completa. Pero por ahora, lo único que sabemos con certeza es que no está comprometido, y que el anillo no es un símbolo de compromiso. Quizás el anillo tenga un significado personal, quizás sea un recuerdo, un regalo, o simplemente un accesorio que le gusta. Pero lo importante es que como fans, como seguidores, debemos respetar la decisión de Mert y no especular sobre lo que podría o no significar. En general, el mensaje de Mert es claro. Está enamorado, está feliz, y quiere vivir su vida sin tener que dar explicaciones, sin tener que justificar sus decisiones. Y eso es totalmente válido. Todo el mundo tiene derecho a su vida privada, y a vivir su amor como quiera. Así que enhorabuena a Mert y Bekir, les deseamos lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas, en esta relación que parece ser sólida y llena de amor. Les deseamos felicidad, les deseamos que disfruten de su amor, y que sigan creciendo juntos. Además, esta noticia, este pequeño drama, nos enseña muchas cosas. Nos enseña que no todo lo que se ve en las redes sociales, o en los medios de comunicación, es la verdad absoluta. Nos enseña que es importante ser críticos, que no debemos dejarnos llevar por las especulaciones y los rumores, y que es fundamental tener un espíritu crítico y un buen ojo para discernir la realidad de la fantasía. Nos enseña también la importancia de respetar la privacidad de las personas, especialmente de los actores, que son seres humanos como nosotros, con sentimientos, con emociones, con derecho a su vida privada. Es importante que respetemos sus decisiones, que no nos dejemos llevar por los chismes y los rumores, y que como fans les demos su espacio y su libertad.
Así que, resumiendo. Mert Ramazan Demir confirma su amor por la productora Bekir Aksoy. El anillo no cuenta. Fin de la historia. Y el drama, aunque con final feliz para la pareja, nos deja algunas reflexiones interesantes sobre la fama, el amor, las expectativas de los fans, y la importancia de respetar la privacidad de las personas. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya dado algo en que pensar. Ya saben, me encanta analizar estos temas con ustedes, me encanta compartir mis opiniones, y me encanta leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Esperaban esta confirmación? ¿Creen que el anillo tiene otro significado? ¿Estaban ilusionados con la idea de Mert y Afra juntos? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero leerlas todas. Y recuerden, si les gustó este video, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Ya saben que cada vez somos más y eso me llena de alegría. Me encanta esta comunidad. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todos los chismes, de todas las noticias, y de todos los análisis del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos y gracias por estar siempre ahí. Hasta la próxima. Chao, chao.